Y está todo bien cuando tenés la energía allá arriba y podés hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando dejás de tener esa energía? ¿Qué ganas de tener sexo vas a tener si estás agotada? El caso de Laura tiene como varias áreas que me gustaría compartirte, sobre las cuales había que trabajar. Low BAT, low libido. Les voy a contar la historia de Laura, que tiene 52 y hasta ahora no tuvo un solo síntoma de menopausia. No tuvo un calor, no le faltó todavía ningún periodo, pero cuando llegó a mí fue contundente. Me quedé sin energía. Antes era una persona nocturna, iba varias veces por semana al gimnasio, estaba absolutamente plena, podía trabajar, salir de noche, al otro día rendir. Hace un par de años que a las 8 de la noche me apago, me dijo. Me apago, literal, como si me pusieran off. No me sobra energía, tengo que elegir muy bien qué hago, con quién, cuándo, porque al principio seguía manejando mi agenda como si fuese la Laura de hace 2 años, pero esa, no sé, no está más y no la estoy pudiendo encontrar. Y a eso te sumo, me dijo, que no me acuerdo lo que es tener deseo sexual. Estoy totalmente apagada. Si me das un rato en la cama, lo elijo para dormir. Es más, a veces mi cabeza quiere, pero mi cuerpo no responde. Y saben que esa frase me resonó tan bien porque a veces estamos tan en modo piloto automático que nos cuesta parar un segundo a mirar qué estamos sintiendo. Obviamente que pensar en sexualidad sería demasiado ambicioso para abordarlo en forma profunda, profesional y respetuosa, como debe ser. A este tema le dedicamos un módulo entero en mi programa Mujer Más 40 con una profesional experta en el área de psicología del deseo y sexualidad femenina. Pero podemos sí tirar algunas puntas como para que podamos empezar a mirar cosas que de repente nos pasan por alto en otras etapas de la vida, porque estamos mega desbordadas, criando hijos chicos, trabajando 20.000 horas, sosteniendo muchas veces hogares, ocupándonos en algunos casos de ser la mejor mujer, la mejor amiga, la mejor mamá, la mejor en el laburo, porque sí tenemos esas exigencias y tendemos hacia eso, y está todo bien cuando tenés la energía allá arriba y podés hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando dejás de tener esa energía y en simultáneo asumís, como una vez me contó otra mujer y me dijo, sexualidad yo ya la descarté, la dejé de lado, en este momento no tengo pareja y tampoco me interesa? Pero ¿cómo no te interesa? 50 años, te quedan muchos. No me interesa, es un tema que no, y además estoy cansada. Sí, claro. ¿Qué ganas de tener sexo vas a tener si estás agotada y si vivís con la energía siempre en rojo, en low bat, en baja batería? La realidad es que acá pasan varias cosas y que este caso de Laura, que es mucho más frecuente que lo que quizás te animás a decir o has escuchado. Porque si bien es cierto que las mujeres cada vez más estamos poniendo en palabras esto que nos viene pasando y lo estamos charlando con grupos de amigas, eso es tan importante, los grupos de amigas y otras mujeres que pueden estar pasando lo mismo que vos y que te da la certeza de que no sos vos la única que tiene X, los síntomas, el o los síntomas que sea que tengas. El caso de Laura tiene como varias áreas que me gustaría compartirte, sobre las cuales había que trabajar. La primera tiene que ver con la fatiga. No es normal levantarse más cansada que lo que te acostaste. Puede pasarte excepcionalmente, obvio que sí. Puede pasarte una semana que estás con más trabajo, más exigencia, con algún problema familiar, con temas de los chicos, que además suele pasar que la naturaleza no es muy sabia en ese sentido, que las mujeres que atravesamos el vaivén hormonal, a su vez, solemos ser madres de hijos adolescentes. Y ese es un doble desafío muy interesante, y que en definitiva puede pasar que normalices
el cansancio. Quiero que sepas que hay una diferencia entre cansancio producto de semanas así como las que te acabo de nombrar, o fatiga permanente, que es esa imposibilidad de tener una buena noche de sueño y levantarte descansada. Esa fatiga que se va haciendo crónica y que le va recayendo siempre a un órgano puntual, que son las glándulas suprarrenales, que son las encargadas de gestionar el cortisol, hormona de la que te hablé muchas veces en muchos episodios de las temporadas del podcast, también son encargadas de hacerle de dos al ovario en este proceso. Entonces están mega exigidas. El punto es que cuando les toca rendir más porque tienen que hacerle dos al ovario, ya venían agotadas por distintas razones, por estrés emocional, por falta de actividad física, por una alimentación insuficiente en proteínas, por cosas reales que te pueden haber pasado, por tratamientos hormonales que podés haber tenido por distintas razones, pero que afectaron tu estabilidad y tu fisiología hormonal. Entonces, llegamos a los 50 años con las baterías agotadas. Esa batería agotada necesita un abordaje puntual y concreto que tiene que ver con alimentos, con suplementos, con tipo de actividad física y eventualmente con modulación hormonal. Ahora, la mayoría de nosotras llegamos con la batería agotada, pero lo tenemos como naturalizado, como normal. Está bien estar agotada porque hacemos 90 cosas por día. Y ahí es donde quiero que prestes atención un minuto y te fijes si efectivamente es porque estás haciendo un mal uso del recurso tiempo y actividades y pretendés estar en 500 lados a la vez, cosa que no se puede, o efectivamente hay algo fisiológico contigo, que es lo que Laura me decía, yo no era así. Entonces no me reconozco en otro sentido que lo que le pasaba a Adriana, ¿no? No me reconozco porque yo tenía energía para hacer todo y ahora no puedo. Y yo planificaba mis días con la Laura anterior. Y esta Laura se queda sin combustible a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche ya no quiere saber nada de nada. Entonces, diferenciarlo. Entender que no es lo mismo un cansancio que una fatiga de todos los días. No naturalizar el levantarte todos los días cansada. Saber que la cantidad de horas que dormimos es importante, pero la calidad del sueño es clave y ahí es donde hay un trabajo en paralelo. Por eso yo les decía, acá se suman varias ramas que llevan al problema final. La calidad del sueño muchas veces se ve afectada por este vaivén hormonal. ¿Por qué? Porque tenemos insomnio de conciliación, o sea, nos cuesta dormirnos, o nos dormimos rápido y profundo, pero nos despertamos y no nos podemos volver a dormir. O la tercera, que son los despertares permanentes, y es que te despertás a la 1, a las 3, a las 5, a las 7. Y les diría, ese es el que más padezco. Y es tremendo porque te levantás como si nunca te hubieses acostado. Esa calidad de sueño, sea por la razón que sea, después al otro día te complica las decisiones y la energía y el hacer actividad física, sin duda. La calidad de sueño es clave en lo que tiene que ver con fatiga adrenal, con reponer, con no naturalizar, con entender por qué está pasando. Y después tenemos la otra parte de lo que me plantea Laura, porque la parte de baja energía la pudimos mejorar. Corregimos la alimentación, bajamos la cantidad de azúcar que estaba comiendo desaforadamente, que claro, la comía porque como no dormía de la manera adecuada, el otro día necesitaba levantar y remar el día y usaba cafeína y azúcar como sus motores para llegar a cumplir con las obligaciones. Lo cual, evidentemente, sostenido en el tiempo, generaba un loop de peor energía todavía. Entonces lo que estaba haciendo era perpetuando esa situación de baja batería, empeorándola y simultáneamente sintiéndose cada vez más desgraciada, porque el cansancio acumulado camina en un límite muy finito con la angustia y la ansiedad. Entonces, ese era el panorama. A esto le sumamos el cero libido. Y claro, la primera conclusión es, ¿cómo vas a tener libido si estás agotada? No pasa, no sucede. Y la segunda parte tiene que ver con hacer una búsqueda de hormonas para entender dónde estás, porque si coincide con que no tuviste ningún síntoma, ¿se acuerdan que no habían habido síntomas que la hubieran llevado a averiguar ni a hacer cosas a los 40, a los 45, 48? Nada. Era este el síntoma de debut y nunca había tenido un chequeo de cómo estaban las hormonas. Hacemos hormonas y su testosterona estaba indetectable. Indetectable, ese es el resultado. Con lo cual,
claramente la baja libido también tiene una explicación orgánica, fisiológica, que tiene que ver con esa baja o inexistente, en este caso, producción de testosterona. Y ahí lo que queda claro es que no alcanza con arreglar la alimentación, sino hay que trabajar también en cómo puedo hacer, ya sea con precursores, favorecer la producción de testosterona. 100% de indicación médica y se necesita una ayuda especializada. Y la parte 3 tiene que ver con una Laura que nunca prestó atención mucho a cómo se sentía con su cuerpo, con el deseo, con el placer, con el disfrute, y por ende no estaba entrenada para visualizar qué estaba pasando con eso. Y algo que aprendí en las ediciones anteriores del programa Mujer más 40, explicado por nuestra sexóloga, tiene que ver con que no hay testosterona que alcance o progesterona que alcance si tenemos cortocircuitos en otro aspecto de nuestro ser que tiene que ver con el deseo, con el cuerpo, con el disfrute. Y quiero contarles que la energía la mejoramos significativamente. Empezamos a rendir mucho mejor y eso la motivó a Laura y la tuvo más contenta. Y ahí se tuvo la fuerza para poder ocuparse de la otra parte que tenía que ver con su disfrute y con priorizarse y con disfrutar no solamente del sexo en la cama con su pareja, cual fuera, sino de disfrutar de otros espacios que no estaba teniendo para ella, de un rato al sol, de una caminata con el perro, de tomar un café con ella misma. Y creo que ese fue el mayor aprendizaje que me dejó este proceso que hicimos juntas y que todavía está andando porque la regulación hormonal lleva su tiempo, pero me hizo a mí misma visualizar y pensar en mis momentos de disfrute y hacerme una listita de momentos no negociables para mí que tienen que ver con el disfrute en general y que después uno ejercita y lo puede bajar a otras situaciones como puede tener que ver el disfrute con el cuerpo. Pero obviamente sin energía es muy difícil que haya disfrute. Así que cuando no puedan identificar si es un cansancio de un día o de dos y tiendan a decir esto es normal porque hago muchas cosas, acuérdense de Laura. En el episodio que viene les voy a hablar de Claudia, que lo único que soñaba era con poder comerse una milanesa, pero solo lo hacía excepcionalmente como transgresión y se sentía una pecadora.